Altar para un ángel. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el silencio del hospital se volvió insoportable. Las luces frías del pasillo, el olor a desinfectante y el sonido intermitente de los monitores quedaron grabados en la memoria de María, como una herida que no cicatriza. Había pasado apenas una hora desde que el médico salió del cuarto con la mirada baja, sosteniendo sus manos enguantadas. No hizo falta que hablara. El rostro de aquel hombre dijo lo que el alma de una madre ya había presentido. Su bebé había partido. El tiempo se detuvo en ese instante. María sintió que el aire se volvió más denso, como si todo el universo se hubiera reducido a un punto invisible de dolor. David, su esposo, la abrazó, pero ella apenas lo sintió. Tenía la mirada fija en la cuna vacía, en esa sábana diminuta que aún guardaba el calor de su hijo. El llanto no brotó enseguida, fue más bien un gemido que nacía desde lo más hondo del cuerpo, un rugido mudo que el alma se niega a aceptar. ¿Por qué, Dios mío?, susurró entre dientes, con la garganta cerrada. ¿Por qué me lo quitaste? Aquella pregunta se convirtió en su oración durante los días siguientes. Una oración sin fe, hecha de rabia y desconsuelo. Cuando regresaron a casa, el silencio fue peor que el hospital. En el cuarto del bebé, los peluches seguían ordenados en los estantes, las paredes azules reflejaban la ilusión de un futuro que ya no existía. María no quiso entrar. Cerró la puerta y juró que nunca volvería a abrirla. Los primeros meses fueron una sombra. Se levantaba sin fuerzas, caminaba por la casa como un fantasma. David intentaba consolarla, preparaba el desayuno, le hablaba de salir a caminar, de ir a misa, de seguir viviendo. Pero ella no escuchaba. Su fe, que antes había sido firme, se había convertido en un puñado de cenizas. No podía entender cómo un Dios que se dice amor había permitido que un niño tan pequeño sufriera. Las noches eran las peores. María se sentaba en el borde de la cama, con el cuerpo encogido, escuchando el eco de lo que ya no estaba. Recordaba cada detalle, el llanto de su hijo al nacer, sus manos diminutas aferrándose a su dedo, el primer gorjeo, el olor tibio de su piel. Cada recuerdo era una herida abierta. A veces, soñaba que el bebé respiraba otra vez, y despertaba buscando su cuna, solo para encontrarse con el vacío. No puedo más, le dijo una noche a David, con los ojos enrojecidos. Me siento muerta por dentro. Él la abrazó con ternura, aunque también cargaba su propia pena. Había perdido a su hijo, pero también estaba perdiendo a su esposa. María se alejaba más cada día, encerrada en su tristeza, en su enojo, en su silencio. No quería ver a nadie, no quería escuchar consejos ni rezos. Cuando su madre le habló de los misterios del cielo, María gritó con una rabia que la asustó a sí misma. No me hables de Dios. ¿Él no existe para mí? Esa frase quedó flotando en el aire, como un eco que la atormentó después. No se sentía orgullosa, pero no podía retractarse. Era su forma de gritar lo que no entendía. Pasaron los meses, y el calendario se acercaba al primer aniversario de la pérdida. Octubre se transformó en una sombra fría. Cada fecha la hería, el día del nacimiento, el primer mes que no llegó, las fechas que nunca se cumplirían. A finales de mes, María comenzó a tener insomnio. Se levantaba en mitad de la noche, caminaba hasta la ventana y miraba el cielo con rencor. No veía estrellas, solo un vacío inmenso que parecía burlarse de su dolor. Una madrugada, la desesperación la venció. Se sentó en el suelo, junto a la puerta cerrada del cuarto del bebé, y lloró como nunca antes. Su llanto era una mezcla de culpa y de impotencia. Golpeó el suelo, pidió explicaciones, gritó al cielo pidiendo que le devolvieran lo que había perdido. Solo quería tenerlo en mis brazos un poco más. Sollozaba. Solo un poco más, Dios mío. Y así, entre lágrimas y cansancio, se quedó dormida. Esa noche no soñó como las demás. No hubo oscuridad ni pesadillas. Sintió que flotaba, como si su cuerpo no pesara, como si el aire la sostuviera. Todo era blanco,
suave, como si una nube la envolviera. Al principio creyó que había muerto, que tal vez Dios la había escuchado. Pero no había miedo. Solo una luz inmensa, cálida, y una sensación de paz que jamás había experimentado. María no lo sabía, pero esa sería la noche en que su alma volvería a abrirse a la fe. La noche en que el cielo le revelaría que el amor no muere, que solo cambia de forma. En esa frontera entre el sueño y la eternidad, algo se movió entre la niebla dorada. Un resplandor pequeño, como una chispa viva, comenzó a acercarse. María sintió un estremecimiento. Algo dentro de ella reconocía esa presencia antes de verla por completo. No era un ángel desconocido. Era algo mucho más profundo, mucho más amado. Entonces, comprendió que no estaba sola. El aire se llenó de una voz dulce, como si el universo entero le hablara en secreto. «Mamá». Y el corazón de María, dormido durante meses, volvió a latir con fuerza. María no recordaba en qué momento el cansancio la venció. Solo supo que, al cerrar los ojos, el llanto se convirtió en un murmullo lejano. Todo a su alrededor se volvió ligero, como si su cuerpo se desvaneciera en el aire. De pronto ya no estaba en su casa ni junto a la puerta del cuarto del bebé. Se hallaba flotando en un espacio blanco, sin límites, envuelta por una luz tibia que no lastimaba los ojos. El silencio era tan profundo que parecía tener vida. Una paz extraña, desconocida, la abrazó con suavidad. María miró sus manos y se sorprendió al verlas translúcidas, bañadas en un resplandor dorado. Sintió que podía moverse sin esfuerzo, guiada por una fuerza invisible. En la distancia, un brillo más intenso comenzó a tomar forma. No era una figura definida, sino una presencia, un punto de luz que latía al ritmo de su propio corazón. A medida que se acercaba, pudo distinguir algo más, una pequeña silueta, suave, casi transparente. Era un niño. Su niño. Su respiración se cortó. El alma le tembló en el pecho. «Eres tú», susurró con la voz entrecortada. El niño flotaba frente a ella, envuelto en una claridad que no pertenecía a la tierra. Tenía los mismos ojos dulces, la misma sonrisa que había iluminado sus días más breves y felices. Pero ahora había algo diferente en él, una serenidad profunda, como si conociera todos los secretos del cielo. «Sí, mamá», respondió, con una voz suave que no se oía con los oídos, sino que vibraba directamente en el alma. «Soy yo». María quiso correr hacia él, abrazarlo, oler su piel, besarlo una y mil veces, pero sus manos traspasaron su cuerpo como si fuera hecho de luz. Aún así, la sensación era real. Lo sentía allí, frente a ella, tan cercano como nunca antes. «Te he buscado todos los días», dijo entre lágrimas. «Le he gritado a Dios, le he pedido que te devuelva. No puedo entender por qué te fuiste». El niño la miró con ternura infinita. «Yo no me fui, mamá. Solo regresé al lugar de donde vine». «No digas eso, mi amor, yo te necesitaba aquí», replicó ella con el corazón apretado. «¿Por qué tuviste que irte tan pronto?». El pequeño alzó su manita luminosa y la acercó al rostro de María. Aunque su tacto no era físico, ella sintió un calor suave recorrerle la piel. «Antes de nacer», dijo el niño con calma, «yo los elegí a ti y a papá. Desde el cielo los escogí para que fueran mis padres, porque necesitaba aprender el amor en su forma más pura. Yo sabía que mi tiempo sería corto, pero también sabía que ustedes me darían todo lo que necesitaba». María lo escuchaba temblando, con los ojos abiertos y el corazón desbordado. «¿Elegiste venir a sufrir?», preguntó con un hilo de voz. «Elegí venir a amar», respondió el niño. «Y elegí la enfermedad, porque era parte de mi camino. En ese poco tiempo aprendí lo que muchos no aprenden en toda una vida, el amor que ustedes son capaces de dar. Dios me permitió sentir su ternura, sus cuidados, su entrega. Vine a conocerlos y a hacerlos más fuertes». María se llevó las manos al rostro, abrumada.
Nunca había imaginado que pudiera haber propósito en tanto dolor. Pero, ¿por qué Dios permitió que nacieras, si sabías que ibas a irte? El niño sonrió. Su luz parecía crecer con cada palabra. Porque él sabía que, cuando me perdieran, su amor se abriría aún más. Si yo me quedaba, ese amor se habría guardado solo para mí. Pero al irme, ustedes aprenderían a compartirlo. Otros niños necesitarán ese amor, mamá. Tú los cuidarás, los abrazarás, y cuando lo hagas, me estarás abrazando también a mí. María sollozó, incapaz de contener la emoción. No sé si puedo ser tan fuerte. Si puedes, dijo el niño, acercándose. Dios te eligió para eso. Yo solo vine a recordarte lo que hay dentro de ti. Una brisa dorada sopló a su alrededor. La nube donde estaban comenzó a iluminarse aún más. María sintió que el tiempo se deshacía, que cada palabra era eterna. No me olvides, pidió ella. Prométeme que volverás. Volveré cada 1 de noviembre, respondió él, con una sonrisa tan pura que parecía hecha de eternidad. Ese día, Dios deja que los niños que ya no están visiten a sus familias. Y cada vez que pongas una vela, una flor o una foto, ahí estaré, mirándote, agradeciendo por haber sido mi mamá. María extendió los brazos. El niño se acercó y la abrazó. Por un instante, el contacto fue real. Sintió su calor, su respiración, el perfume que había creído olvidado. Era como si todo su dolor se derritiera en ese abrazo. Gracias, mamá, susurró él. Gracias por todo lo que me diste. Gracias por tu amor. Y dile a papá que lo amo también. Te amo, hijo mío, dijo ella entre sollozos. Con toda mi alma. El niño la besó en la mejilla. Su luz comenzó a desvanecerse poco a poco, hasta que solo quedó una chispa suspendida en el aire. No llores más, dijo su voz, ya lejana. Estoy en paz. Y tú también lo estarás. María intentó alcanzarlo, pero la luz se alejó suavemente hasta fundirse con el resplandor infinito que la rodeaba. La nube se disolvió, el blanco se volvió gris, y un viento suave la arrastró hacia abajo, como si el cielo la devolviera lentamente a su cuerpo. Despertó con el rostro húmedo y el corazón latiendo con una calma que no conocía. La habitación estaba oscura, pero una claridad tenue, como un reflejo dorado, se filtraba por la ventana. María se incorporó, sintiendo una certeza nueva, como si el alma le hubiera sido devuelta. Ya no tenía miedo. Ya no estaba vacía. Su hijo había hablado, y su dolor comenzaba a transformarse en fe. El amanecer entró tímido por la ventana, acariciando el rostro de María. No recordaba cuándo había dormido tan profundamente. Tampoco podía explicar la calma que ahora habitaba su pecho. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y por primera vez en muchos meses, se levantó sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. El sueño seguía nítido, tan real que parecía haber ocurrido en otro plano más verdadero que la vigilia. Aún podía sentir la tibieza del beso de su hijo en la mejilla, el calor de su abrazo, la dulzura de su voz diciéndole, mamá. No dudaba de lo que había vivido, no era un simple sueño, sino un encuentro, una visita divina. María se arrodilló frente a la pequeña imagen del Sagrado Corazón que tenía sobre su tocador. Había pasado casi un año desde la última vez que lo hizo. Cerró los ojos y, con lágrimas que ya no nacían del dolor sino de la gratitud, habló en voz baja. Señor, perdóname por haberte cuestionado. Fui ciega, fui débil, no entendía tus caminos. Gracias por permitirme verlo una vez más, por hacerme sentir su amor. Te juro que nunca más renegaré de ti. Prometo recordarlo con alegría y no con rabia. En ese momento, sintió una calidez recorrerle el cuerpo, como si el cielo le respondiera sin palabras. Al mediodía, cuando David regresó del trabajo, la encontró diferente. Su mirada, antes apagada, brillaba de nuevo. Había abierto las ventanas, ventilado la casa, y por primera vez en meses, el aire olía a vida.
¿Qué hiciste hoy?, preguntó él, sorprendido por el cambio. Soñé con nuestro hijo, respondió ella con una sonrisa suave. Me habló, David, me habló. Él frunció el ceño, conmovido y temeroso a la vez. ¿Qué te dijo? Que lo elegimos mutuamente, dijo María, conteniendo el temblor de su voz. Que su paso por la tierra fue breve, pero tenía un propósito. Que aprendió a amar con nosotros, y que vendrá cada 1 de noviembre a visitarnos. David no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta. La miró en silencio, y al ver su serenidad, comprendió que algo realmente había cambiado. Durante los días siguientes, María comenzó a preparar lo que llamó el altar del primer día. No lo hacía con tristeza, sino con una ternura nueva, serena, profunda. Quería recibir a su hijo con amor, tal como él le había pedido. Sacó del armario la pequeña manta azul que había tejido durante el embarazo y la extendió sobre una mesa blanca. Encima colocó la fotografía del bebé, su pulsera del hospital y el gorrito que usó la primera noche. Todo con un cuidado reverente, como si cada objeto llevara parte de su alma. Después fue al mercado. Compró flores de cempasúchil, pan de muerto y una veladora blanca. El aroma a flor fresca la hizo llorar por unos segundos, pero enseguida sonrió. Recordó las palabras de su hijo: no me llores más, mamá. Estoy en paz. Cuando llegó a casa, David la ayudó a colocar los pétalos formando un camino desde la puerta hasta la mesa del altar. Ambos encendieron la veladora y se tomaron de la mano. En ese instante, un silencio hermoso llenó la habitación. No era un vacío, sino una presencia. María cerró los ojos. Sintió una brisa leve que movió las flores. El aire pareció tornarse más cálido, como si el alma de su hijo los envolviera. Bienvenido, mi amor, susurró. Esta es tu casa. Por primera vez, no hubo lágrimas de angustia. Hubo paz. Hubo amor. Durante todo el día, María permaneció cerca del altar. Le habló en voz baja, como si su hijo pudiera oírla. Le contó que lo seguía amando, que lo recordaba en cada amanecer, en cada sonrisa que veía en otros niños. Le prometió que, mientras viviera, cada 1 de noviembre sería suyo. Cuando cayó la noche, ambos padres se arrodillaron frente al altar. David, que hasta entonces había ocultado su pena bajo un silencio de fortaleza, dejó caer sus lágrimas. Gracias, hijo, dijo con voz entrecortada. No imaginas cuánto te amamos. María apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. Las velas parpadeaban, como si una presencia invisible respirara junto a ellos. El reloj marcó las 12. Era oficialmente el Día de Todos los Santos, el día dedicado a los niños que partieron antes de tiempo. Afuera, el viento movía las flores del jardín, y una pequeña mariposa blanca se posó sobre la vela encendida. María la observó con asombro. Mira, David, susurró. Es él. La mariposa agitó las alas despacio y, en un giro suave, desapareció por la ventana. Fue un instante fugaz, pero suficiente para reafirmar lo que ella ya sabía: su hijo estaba ahí. Aquella noche, María no durmió. Se quedó frente al altar, contemplando la luz, recordando cada palabra del sueño. Le había prometido a su hijo y a Dios que cada año, en esa fecha, haría lo mismo. No como un acto de tristeza, sino de amor. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de rosa, María comprendió que su fe había renacido. El altar no era solo un tributo, era un puente. Entre el cielo y la tierra. Entre una madre y su hijo. Entre el dolor y la esperanza. Con el primer canto de los gallos, apagó la vela. Besó la fotografía y, con una sonrisa, susurró: hasta el próximo año, mi vida. Luego, mirando hacia el cielo, dio gracias. Por el amor, por el aprendizaje, por la promesa cumplida. Desde ese día, cada noviembre se convirtió en un rito sagrado en su hogar. Y en su corazón, el sueño seguía vivo,
recordándole que el amor no muere, solo cambia de forma.